Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Bien, continuamos con la serie termodinámica para ingenieros, video número 45, en el módulo 2 correspondiente a primera ley para un volumen de control en flujo estable, estado estable. Les traigo un ejercicio que ya es más complejo que los otros, que los otros 7 ejercicios que hicimos. A mí me parece que los ejercicios que hicimos son muy sencillos. Ahora sí nos vamos a adentrar en lo que a mi juicio representa la verdadera sustancia de esta parte de la materia. Y me refiero a las plantas. Entonces les traigo una planta sencilla porque es la primera, eh, donde se combina el uso de distintos dispositivos que operan en flujo estable, estado estable. Entonces, voy a hacer esta planta y voy a hacer una segunda ya más compleja, pero esta la voy a usar para indicarles cuál es la metodología para abordar este tipo de ejercicios. Bien, comenzamos. Considera una planta de potencia, el vapor entra a una presión y temperatura de 2 megapascales y 350 Celsius a la turbina y es expandido hasta vapor saturado a una presión de 50 kilopascales. Una parte del vapor es extraído de la turbina a una presión de 200 kilopascales y una temperatura de 150 Celsius para ser enviado a un calentador de agua de alimentación abierto. Si las bombas operan con líquido saturado y la caldera genera 13 megavatios de vapor, determine. Bueno, piden flujo máximo de vapor en la caldera, potencia generada en la turbina, potencia consumida por las bombas, potencia neta, eso es un nuevo concepto que se los voy a explicar, y la eficiencia térmica, eso es otro concepto nuevo que se los voy a explicar. Dan adicionalmente el trabajo específico de cada una de las bombas, bueno, trabajo bomba 1 tanto, trabajo bomba 2 tanto. Muy bien. Antes de comenzar con la solución del ejercicio, vamos a hablar de el enunciado, ¿sí? Porque la última oración del enunciado dice, y la caldera genera 13 megavatios de calor. Entonces, eh, a mí ese nombre no me gusta, no, o sea, no me gusta esa oración, decir que la caldera genera, porque no es verdad, la caldera no genera calor, a la caldera se le suministra calor para que el agua que entra como líquido saturado salga como líquido comprimido, salga como vapor sobrecalentado, perdón. Entonces, la caldera de una planta de potencia no genera calor. Hay que suministrarle calor y ese calor proviene de la quema de un combustible. ¿Ok? Entonces, aunque esta forma de referirse a las calderas, pues es común, ¿no? Eh, lo que ocurre es que hay una equivalencia. Se dice que las calderas, el otro nombre que reciben las calderas son generadores de vapor, porque efectivamente lo que sale de la caldera es vapor. Entonces se dice que son generadores de vapor y existe una unidad que se llaman caballos de vapor, mediante la cual se dice que la caldera genera tantos caballos de vapor. Pero eso es una medida eh, de equivalencia por hacer parecer a las calderas, como es el caso de las turbinas, que las turbinas generan tanta potencia, entonces, como para darle esa misma característica a la caldera. Pero no es verdad. No es verdad que generen eh, esa cantidad, eh, no generan calor, lo consumen, ¿ok? Consumen calor, ¿por qué? Porque ese calor se le da al flujo del líquido comprimido que ingresa para convertirlo en vapor sobrecalentado y con ese vapor sobrecalentado es lo que se va a expandir en la turbina y es en la turbina donde se le extrae esa energía térmica al flujo para convertirlo en energía mecánica del eje de la turbina, ¿no? Del rotor de la turbina. Entonces, esa última oración yo no estoy de acuerdo con ella. Respeto a quien haya escrito esto, no tengo ningún problema, pero quiero hacer la aclaratoria. Bien, entonces, estos ejercicios suelen ser muy largos y si ustedes no lo hacen con el debido orden, es muy probable que se equivoquen por desordenados y no por no saber. Entonces, yo les voy a dar el paso a paso que yo sigo y que se los voy a recomendar para que aborden este tipo de ejercicios sin equivocarse
en tonterías, en la carpintería, ¿no? Bien, entonces, lo primero, si les dan el enunciado como está yo recomiendo construir una tabla y en esa tabla vaciar los datos que les den. En este caso nos dan el estado de salida de la caldera, nos dan uno de los estados de salida nos dan la expansión número 3, que es una extracción de vapor que va a un intercambiador de calor abierto. Nos lo definen completamente y también nos definen el estado hasta dónde se expande el vapor, ¿no? El estado 4. Y pareciera que no tenemos más datos, pero entonces la primera recomendación que yo les hago es que ustedes hagan un análisis dispositivo por dispositivo para ver si pueden obtener el valor de la presión. Eso se saca a partir del funcionamiento de los equipos. Entonces, fíjense, ¿qué ocurre? Vamos a hablar de la caldera. Normalmente yo empiezo por la caldera porque la caldera es el punto más alto de la planta. La caldera es la que está a mayor presión y a mayor temperatura. Entonces, a mí particularmente me gusta comenzar por la entrada de la caldera. Sea, tenga el número que tenga en el diagrama que nos den. En este caso coincide que yo voy a empezar por el número 1. Puede haber otras plantas en donde el número 1 no sea el estado de entrada a la caldera, pero eso no importa. Bien, entonces, normalmente yo comienzo por la caldera. Entonces, vamos a ver, tengo la presión del estado 2. Entonces, ¿cómo operan las calderas? El proceso que tiene lugar en las calderas es un proceso de calentamiento a presión constante. Eso quiere decir entonces que la presión del estado 2 es la misma presión del estado 1. Entonces, tenemos ya la presión del estado 1. Bien, ¿qué más tenemos? Este intercambiador de calor o mezclador o intercambiador de calor abierto, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede en este equipo? Bueno, en este equipo lo que hacen es que sacan una pequeña fracción de vapor de la turbina como vapor y lo mezclan con una corriente de líquido comprimido. ¿Qué hace eso? Ese vapor se va a enfriar y el líquido comprimido que viene, se va a calentar. Entonces, disminuyen el cambio de temperatura que tiene que haber en la caldera, es decir, y tratan de ingresar el líquido comprimido lo más caliente posible. ¿A partir de qué? A partir de extracciones de las turbinas. Entonces, es equivalente a cuadrar el agua caliente en una ducha. ¿Sí? Se pone el agua caliente y se pone el agua fría para que salga un poco más cálido, sea fácil bañarse, en el caso de las duchas. Pero en este caso, en el calentador estamos haciendo lo mismo. Estamos mezclando una corriente fría con una corriente caliente para que la corriente fría salga un poco más caliente. Y esa es la función del intercambiador de calor. Por eso es que los intercambiadores de calor son adiabáticos, porque la idea no es que se pierda la energía del vapor, se disipe en forma de calor, sino que toda la energía que trae ese vapor se mezcle o se combine con el líquido comprimido que viene en este caso por el estado 7 de la bomba y por el estado 6 va a salir líquido saturado o comprimido, no sé, tengo que mirar, pero más caliente que como viene aquí en 7. Esa es la idea. Bien, entonces, el estado 3, el intercambiador de calor abierto o de mezcla, también le llama mezclador, opera a presión constante. Luego la presión 3 necesariamente tiene que ser igual a la presión 7, igual a la presión 6. Entonces, bueno, aquí lo anotamos, la presión 6 y la presión 7, 200 kilopascales. Vamos ahora, nos falta una presión, es la presión de entrada a la bomba. Y bien, ¿cómo es ese estado de entrada a la bomba? Los condensadores, la función del condensador es restituir la fase líquida del vapor. El vapor que sale de la turbina lo toma el condensador, le extrae el calor de condensación y lo entrega como líquido saturado. Esa es la función del condensador. Y ese cambio de fase se hace a presión constante. Esto quiere decir entonces que la presión del estado 4 y la presión del estado 5 son iguales. Como tenemos la presión del estado 4, pues podemos afirmar que la presión del estado 5 es 50. Perfecto. Entonces fíjense que ya tenemos todas las presiones. Necesitamos llenar, para resolver esto, la planta, necesitamos llenar toda la columna de entalpías y toda la columna de flujos máximos.
¿ok? Entonces, bueno, no en todos los problemas lo piden, de hecho en este no lo piden, pero yo suelo eh, representar el proceso que me pongan, el que sea, suelo representarlo en un diagrama presión-volumen específico. Eso en este momento. Después vamos a ver, cuando veamos entropía, lo vamos a representar en un diagrama que se llama temperatura-entropía, pero eso es el próximo módulo, ¿no? Entonces, en este momento yo procuro representar el proceso en un diagrama presión-volumen específico. ¿Por qué hago yo esto? Bueno, porque si yo soy capaz de representar el proceso que representa el diagrama de la figura, soy capaz de representarlo en un diagrama de fase, eso es una evidencia de que yo sé qué está sucediendo termodinámicamente hablando. Entonces, eso les permite a ustedes tener un mayor entendimiento de lo que está pasando, les permite tener a ustedes lógica de cómo son los resultados que tienen que darle y en caso de examen le demuestra al profesor que ustedes saben qué es lo que está pasando. Entonces, tiene muchas ventajas el hacer el diagrama presión-volumen específico. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Tenemos aquí, ¿cuántos niveles de presión tenemos? 2250. Tenemos 3 niveles de presión. Entonces vamos a hacer un diagrama presión-volumen específico. Presión-volumen específico, las isotermas bajan y tenemos los 3 niveles de presión. Bien, como les dije, yo normalmente comienzo por la caldera. ¿Por qué por la caldera? Porque es el punto más alto. Entonces, bueno, líquido comprimido que ingresa a la caldera a presión constante y sale como vapor sobrecalentado en el estado 2. Entonces, sería algo como esto, líquido comprimido que entra a la caldera y sale como vapor sobrecalentado. Para eso, ese es el proceso que tiene lugar en la caldera y para eso hay que suministrarle calor, ese calor de 13 megavatios que dice que el enunciado que genera. Realmente no es que no genere, sino que es la cantidad de energía que absorbe el agua para pasar de líquido comprimido a vapor sobrecalentado. Bien, luego, ¿qué pasa? Va a la turbina y se expande hasta la presión del condensador y tiene una extracción 3. Entonces, la presión del condensador es 50 y calidad 1 o título 1. Entonces, se expande de esta manera y genera los puntos 3 y 4. Entonces, fíjense que aquí hay algo bien importante y que lo voy a repetir 2 veces más. Es lo siguiente. Fíjense que la línea que yo utilizo para representar el estado, el proceso que tiene lugar en la turbina, la hago punteada. ¿Y eso por qué lo hago punteado? Porque no tenemos una relación funcional de presión como función del volumen específico que nos permita representar el proceso de cambio, de disminución de presión, en este caso, que tiene lugar en la turbina. Entonces, como no conocemos eso, pues hacemos una línea punteada para representar eso. Si ustedes lo hacen continuo, está mal, porque sería una línea recta y no tenemos nada que nos indique que la presión sigue una línea recta, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Bien, ya estamos vamos entonces en 4. En 4, ¿qué ocurre? Se le extrae el calor de condensación para formar el estado 5. Entonces, va al estado 5 y esto es el condensador y para eso se le saca un calor de condensación que se lleva esta agua de enfriamiento que entra por aquí y sale por aquí, ¿ok? Bien, ya estamos en la bomba. En la bomba se comprime y forma el estado 7. Se comprime y forma el estado 7. A la bomba hay que suministrarle trabajo. Entonces es un trabajo que entra al volumen de control. Si el volumen de control es toda la planta. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí en el mezclador? 3 se mezcla con 7 a presión constante para formar el estado 6. El estado 6 es un proceso, es un estado con calidad 0. Entonces, sería algo como esto. 7 se mezcla con 3 para formar el estado 6. ¿Cuál es el proceso de calentamiento? Bueno, pues el agua que estaba a la temperatura del punto 7 se le eleva la temperatura hasta el punto 6. ¿Ok? Muy bien. Ya estamos aquí en el estado 6 y ya lo que queda es comprimirlo para llegar hasta la presión de la caldera. Y nuevamente, fíjense que son 2 líneas punteadas porque no conocemos la relación funcional de presión como una función del volumen específico del proceso que tiene lugar en las bombas. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Si lo hacen continuo, está mal. ¿Ok?
Bien, y esto es entonces el proceso. Se calienta agua, se expande en la turbina, se le saca una extracción, se condensa, se eleva la presión, se mezcla y se vuelve. Es un ciclo. ¿Ok? Y este gráfico tiene que cerrar. Si el gráfico no le cierra, está mal. ¿Ok? Es como las vigas en mecánica 1. Muy bien, cuando en el curso de estática, me refiero. Bien, entonces vamos a determinar los estados termodinámicos porque ya tenemos bastante información. Ok, entonces vamos a comenzar por el estado 2, que sería 2000 kilopascales y 350 grados. Eso corresponde a vapor sobrecalentado y vamos a 2 megapascales, que son 2000 kilopascales, 350 grados. Efectivamente, conseguimos el estado termodinámico, entonces la entalpía del estado 2 es 3137.7. Esa es la entalpía más alta. ¿Por qué? Porque es la entalpía, vamos a ver aquí, 3137.7 es la entalpía más alta. ¿Por qué? Porque es la entalpía a la salida de la caldera. ¿Ok? Bien, se expande en el punto 3. Vamos a ver, el punto 3 es 200 kilopascales y 150 grados Celsius. Entonces vamos a la 0,2 megapascales, que equivale a 200 kilopascales. 150, entalpía 2769. Entonces la entalpía 3, 2769. Vamos a anotarla por aquí. Bien. Ahora podemos determinar la entalpía 4. ¿La entalpía 4 qué es? Va a ser la entalpía G leída a 50 kilopascales. Entonces, vamos a la tabla. 50 kilopascales y la entalpía 4 es 2645.2 H sub G. Bien, vamos a anotarlo aquí. Ya lo hemos anotado. Luego podemos determinar el estado 5. 5 es 50 kilopascales y calidad 0. Es decir, que la entalpía del estado 5 corresponde con el HF leído a 50 kilopascales. Bueno, me voy para acá. Este valor sería HF. Y esa es la H5. Vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Vamos ahora entonces a determinar el estado 6. El estado 6 es este punto que está acá. Y corresponde al HF leído a 200 kilopascales. Y 200 kilopascales sería entonces este valor que está acá. H6, 504,71. Lo anotamos. Bueno, ya entonces ya tenemos todos los estados termodinámicos que tenemos de manera directa y que podemos determinar usando la tabla. Fíjense entonces que nos faltan el estado 1 y el estado 7 que corresponden a la salida de la bomba. Y ahí hay que entonces que observar los datos que nos dan. Fíjense que tenemos que el trabajo de la bomba 1, tenemos el trabajo específico de la bomba 1 y el trabajo específico de la bomba 2. Por definición, el trabajo específico es la potencia dividido entre el flujo másico. Entonces, si aplicamos volumen de control en las bombas, vamos a empezar por la bomba 1. Fíjense que esta es otra sugerencia. Cuando ustedes apliquen primera ley a un dispositivo, hagan una raya punteada alrededor de ese dispositivo. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a que cuando apliquen la primera ley tengan perfectamente claro cuáles son las interacciones de energía que atraviesan la superficie de control. Entonces, las interacciones de energía que atraviesan la superficie por masa que sale, por masa que entra, y energía que entra o energía que sale. Entonces, esta raya punteada yo la recomiendo abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, al aplicar primera ley en la bomba 1, nos queda que el trabajo específico, como tiene un solo flujo másico, el flujo másico es común a las dos corrientes. Entonces, de esta ecuación, la única incógnita es H1. Fíjense que queda H6 más el trabajo de la bomba. Y queda más porque a la bomba hay que suministrarle trabajo. Entonces, como a la bomba hay que suministrarle trabajo, ese trabajo tiene que ingresar a la ecuación negativo, quise decir. Entonces, menos por menos da más y por eso yo lo sumo aquí. H1 igual a 506. Fíjense que H1 necesariamente, si la bomba hace algo, la entalpía de la salida de la bomba tiene que ser mayor que la entalpía de la succión. Eso para que ustedes tengan conciencia de cómo tienen que darles los resultados. Si esa entalpía les da menor, fue que
muy probablemente habrán olvidado el signo menos de la bomba. Entonces, H1 tiene que ser mayor que H6. ¿Cuánto vale H6? 504. H1, 506. Es ligeramente mayor. ¿Por qué es ligeramente mayor? Porque estamos hablando de líquidos incompresibles y las propiedades varían, sobre todo con un cambio de presión tan pequeño, varían muy poco. Ya que estoy aquí, voy a aplicar primera ley para la bomba 2. Del mismo modo, hago su cuadradito allí punteado y aplico la primera ley del mismo modo que lo hice con la bomba 1 y obtengo H7. Fíjense que H7 también es ligeramente mayor que H5, ¿sí? Porque en la bomba le elevan la presión y en consecuencia le están entregando energía al fluido. Luego, H7 necesariamente tiene que ser mayor que H5. Si no les da, es que metieron mal el signo. Bien, vamos a alimentar la tabla con estos dos resultados, H1 y H7. Bien, entonces ya llegados a este punto, pues tenemos que determinar los flujos máxicos. Entonces, para determinar los flujos máxicos, ¿qué datos tenemos? Bueno, tenemos el calor de la caldera, es un dato que nos dan. Luego podemos aplicar volumen de control en la caldera. Hacemos el cuadrito alrededor de la caldera, no cuesta nada. Entonces queda que el calor de la caldera es igual al flujo másico, un solo flujo másico, fíjense, el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2, o la entalpía 2 menos la entalpía 1. Despejando el flujo másico 1 da 4,94,1. Aquí vale decir, primero ya quedó implícito que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 2. Pero al observar el diagrama, también podemos decir que el flujo másico 1 es igual al flujo másico 6. Entonces, el flujo másico 6 lo tenemos allí. Vamos a alimentar la tabla. La forma de que no se equivoque es que mantengan la tabla alimentada, no que vayan dejando los resultados que van obteniendo por ahí tirados, porque se les pierde, porque estos ejercicios suelen ser largos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a la tabla, ponemos el flujo másico 1, 2 y 6. Perfecto. Nos faltan dos flujos másicos, porque en la turbina es donde se bifurca el flujo, se bifurca en flujo másico 3 y flujo másico 4, entonces nos falta ya el flujo másico 3 y el flujo másico 4. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, fíjense lo siguiente. Analicemos, ¿qué alternativas tenemos? Si aplicamos volumen de control en la turbina, aparece la potencia de la turbina. Si aplicamos volumen de control en el condensador, aparece el calor de condensación. Si aplicamos volumen de control en las bombas, aparece la potencia de las bombas. Y ninguna de esas cosas lo tenemos. Entonces, la estrategia es aplicar volumen de control en el mezclador o calentador o intercambiador de calor abierto. ¿Por qué? Porque ahí no hay calor y no hay trabajo. Y podemos aplicar al mismo tiempo, podemos aplicar continuidad. Entonces eso nos va a arrojar dos ecuaciones que nos va a servir para determinar los dos flujos máximos. Entonces, bueno, vamos al volumen de control al calentador. Volumen de control, hacemos la rayita, ¿ok? Ya entonces sabemos lo que sale y lo que entra. Por conservación de la masa, ¿qué podemos decir? Que el flujo másico 6 es igual al flujo másico 3 es igual al flujo másico 7. ¿Ok? El flujo másico 6 es el mismo flujo másico 1, o sea que es una ecuación que es valiosa porque ya tenemos el valor. Entonces tenemos flujo másico 3 más flujo másico 7 es igual a 4,94,1. Perfecto. ¿Qué más podemos decir aquí? Fíjense, el flujo másico 7 es el mismo flujo másico 5 que es el mismo flujo másico 4. Entonces lo establecemos allí. Vamos a aplicar la primera ley. Entonces al aplicar la primera ley, tenemos que no hay calor y no hay trabajo, es lo que sale menos lo que entra. ¿Qué sale? Sale 6. Pero 6 es el flujo másico 1. Lo estoy llevando a... voy a tratar de ponerlo en el flujo másico de la caldera, que es lo que entra a la caldera. Entonces, flujo másico 1. ¿Por qué? ¿Por cuánto lo multiplico? Por la entalpía 6. Menos lo que entra. Entra másico 3 entalpía 3 y entra másico 7 entalpía 7. Perfecto. Como la ecuación anterior la tengo en función del flujo másico 3 y flujo másico 7, lo dejo así. Entonces, ya tenemos esta expresión, podemos sustituir y nos queda que, bueno, esa expresión ahí en función del flujo másico 3 y flujo másico 7. ¿A qué llegamos entonces? Tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. Ahí hay varias formas de resolver. Yo no sé cómo el profesor de ustedes qué les va a exigir, si pueden usar calculadora programable o si no la pueden usar. Si no pueden usar calculadora programable, pues lo van a tener que hacer por el método de sustitución. Por ejemplo, despejan flujo másico 3 en función del flujo másico 7 y luego en esta expresión sustituyen el valor del flujo másico
3 por la expresión 494.1 menos flujo másico 7, y todo les queda en función del flujo másico 7 y tienen que operar todo eso. Eso es un poco laborioso. La otra alternativa, si tienen opción de usar un método numérico, pues es resolver el sistema de ecuaciones. Como no es objetivo de este curso mostrarles a ustedes cómo resolver un sistema de ecuaciones, pues yo ya lo resolví y me da que el flujo másico 3 y el flujo másico 7 da esos valores que están allí. Vamos a alimentar la tabla y entonces flujo másico 3 y el flujo másico 7, esos valores que están aquí. Nos faltan dos flujos másicos. ¿Cuáles? El 4 y el 5, que corresponden con el 7. ¿Okay? Entonces, simplemente lo anotamos. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya tenemos la tabla lista. Ya tenemos la tabla llena. Ahora vamos a ver qué más nos piden. ¿Qué nos pide el enunciado? Veamos. Ya tenemos el flujo másico de la caldera, lo hallamos al principio. Potencia generada por la turbina. Entonces, para hallar la potencia generada por la turbina, pues vamos a la turbina. Vamos a la turbina. Por primera ley en la turbina, hacemos el cuadradito punteado, no les cuesta nada, y aplicamos primera ley. Las turbinas normalmente son adiabáticas. Entonces, va a ser, el calor vale 0, entonces queda menos la potencia de la turbina, es igual a lo que sale menos lo que entra. ¿Qué sale? Flujo másico 4 por la entalpía 4. ¿Qué otra cosa sale? Másico 3, entalpía 3. ¿Qué entra? Másico 2, entalpía 2. Y nos da que la potencia de la turbina, al sustituir todos esos valores, ya están en la tabla ordenados, de manera que les va a resultar sencillo sustituir y verificar, les da que la potencia de la turbina es 2392.891 kilovatios. Perfecto. ¿Qué es lo tercero que piden? Potencia consumida por cada una de las bombas. Aquí no vamos a usar la primera ley porque ya la aplicamos para determinar la entalpía, pero lo que sí vamos a usar es la definición de trabajo específico. Trabajo específico, recuerden que era la potencia de la bomba entre el flujo másico que atraviesa la bomba. De allí podemos despejar la potencia de la bomba como el producto del flujo másico que atraviesa la bomba por el trabajo específico de la bomba. Y así tendríamos entonces el trabajo de cada una de las bombas, porque esos trabajos es un dato del ejercicio. Entonces, la potencia de la bomba es flujo másico 1 por el trabajo específico, la potencia de la bomba 2 es flujo másico 7 por el trabajo de la bomba. Aquí hay un error. Esta bomba 1, esto no puede ser bomba 1. Esto debería ser, esto está mal. Aquí, esto debería ser bomba 2. ¿Ok? Se me escapó a mí. Muy bien. Entonces, lo que queda ahora es sustituir, y al sustituir nos queda entonces que la bomba vale, el trabajo de la bomba, de cada una de esas bombas vale eso que está allí, esos números. Vamos a sustituirlo en la tabla. Ah, no, estos son resultados, esto no nos hace falta sustituir en la tabla, mentira. Entonces, bueno, ya tenemos la parte 3, que es la potencia consumida por cada una de las bombas, por parte 2 también, parte 1. ¿Qué nos queda? Potencia neta. La potencia neta es un nuevo concepto y lo vamos a ver, lo podemos ver aquí en el gráfico presión-volumen específico. La potencia neta se refiere a la potencia que realmente queda disponible. Entonces, esta planta genera esta potencia, pero consume esta potencia. Entonces, la potencia neta, ¿cuál va a ser? La resta de esta potencia de la turbina menos la sumatoria de las potencias de las bombas. Así se sabe qué es lo que efectivamente aporta. Entonces, vamos a hacer la potencia neta, va a ser la potencia de la turbina menos la sumatoria de las potencias de las bombas. Y ya tenemos la potencia neta. Ahora vamos al quinto y último, lo último que pide este ejercicio se llama eficiencia térmica. Y aquí tengo que decirles algo. Yo sé que yo uso un concepto de eficiencia que es poco ortodoxo para algunos profesores que son muy estrictos, pero a mí me encaja bastante bien. Este concepto encaja bastante bien, me cuadra perfecto en casi todas las expresiones que yo necesito
crear para determinar una eficiencia. Entonces, en este caso, necesitamos un concepto de eficiencia térmica que no lo hemos visto porque va a ser, lo voy a explicar con detenimiento cuando veamos segunda ley, pero aquí nos lo está pidiendo. Entonces, ¿cuál es el concepto que encaja perfectamente en el concepto de eficiencia? Veamos, ¿qué es eficiencia? Yo la defino así. Les repito, yo sé que es poco ortodoxa, pero yo se las voy a mostrar. Eficiencia, en términos coloquiales, es lo que quiero entre lo que cuesta. Normalmente, lo que quiero entre lo que cuesta. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para que esta eficiencia, definida como lo que quiero entre lo que cuesta, no dice muchas cosas, ¿no? Es más fácil cuando dice una relación funcional. ¿Cómo hacemos para que esta eficiencia se refiera o encaje con el término eficiencia térmica? Pues bueno, tendremos que hablar que lo que quiero y lo que cuesta tendrá que de alguna manera estar relacionado con la energía del flujo, ¿ok? Entonces, para que la energía sea, para que la eficiencia de esta sea térmica, pues vamos a expresar lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero de esta planta? ¿Qué es lo que se quiere de la planta? Potencia neta. ¿Ok? Es este término que hemos hallado aquí, la potencia neta. ¿Y qué es lo que cuesta? Bueno, cuesta el calor que hay que suministrarle a la caldera para que el agua pase de líquido comprimido a vapor sobrecalentado. Fíjense que, entonces, lo que cuesta está expresado en términos de energía térmica porque es la energía que se le tiene que suministrar al vapor para pasarlo de líquido comprimido a vapor sobrecalentado. Y lo que quiero también está expresado en términos de energía. ¿Por qué? Porque la potencia neta se refiere a la potencia que se le logró extraer al vapor, en este caso en la turbina, para que se convirtiera en potencia mecánica. Entonces, cuando escribimos lo que quiero, lo que cuesta, como la potencia neta entre el calor de la caldera, puedo asegurar que me estoy refiriendo a la eficiencia térmica. En este caso da 18,41. Ustedes pueden decir, oye, pero esta eficiencia sí es bajita. Bueno, más adelante hablaremos de por qué es tan baja la eficiencia térmica de los ciclos a vapor, ¿no? En general de los procesos que usan calor. Muy bien, entonces vamos a hacer un resumen. El resumen sería las potencias de las turbinas, la potencia de la bomba, la potencia de la neta y de la potencia neta y la eficiencia térmica. Y esto es el ejercicio. Entonces, le repito la metodología. Analizar el uso de los dispositivos para sacar todos los valores de presión que están involucrados. Luego de eso, definir los estados termodinámicos que están directos. Luego, ir a las bombas y determinar el flujo másico o la potencia de las bombas o la entalpía, una de las entalpías, normalmente la de salida de la bomba. Luego de esto, vamos a analizar cada uno de los dispositivos de manera conveniente según los datos que nos den. Cada problema tiene sus particularidades. Entonces, no es una receta de cocina esto. Pero lo que sí resulta muy bien para abordarlos es determinar todos los niveles de presión analizando los dispositivos, luego representar el proceso en un diagrama presión-volumen específico y luego determinar las entalpías que estén de manera directa. Ya después toca algunas especificidades propias de cada ejercicio. ¿Ok? Bien, y esto es todo. Me voy a despedir de ustedes con una frase de Albert Einstein. Todos sabemos quién fue este señor que prácticamente cambió el mundo con el enunciado de sus leyes, la ley de la relatividad y todos sus aportes, ¿ok? Bueno, este señor dijo algo muy interesante. Dice, cada día sabemos más y entendemos menos. Es importante que ustedes sepan, y es importante que lo sepan porque en la medida que se hagan especialistas, es más importante que tengan noción de eso. Esta expresión es un baño de humildad. Ustedes se van a dar cuenta que en la medida que ustedes se vayan haciendo más especialistas en algún área por la que los van a contratar, en donde se van a desarrollar,
van a ir descubriendo que mientras más se sabe, más, lo primero que sabes cuando profundizas en algo es cuánto no sabes. Parece otra trabalengua, pero es así. Entonces, ustedes pueden saber mucho de un área y siempre van a tener mucho que excavar allí, en esa área de conocimiento en donde se especializan. Pero cuando tengan conciencia de que se han vuelto específicamente especialistas en una zona, en un área del conocimiento, se van a dar cuenta que las demás áreas las tienen abandonadas y en esas áreas serán ignorantes. Entonces, un baño de humildad siempre les va a venir bien. En la medida que ustedes se muestren humildes, ustedes van a poder interactuar con la gente de mejor manera, con armonía. ¿Sí? Entonces yo los recomiendo, ustedes que van a ser líderes, que ustedes van a conducir gente, que las van a dirigir, es importante que ustedes sean humildes, que los traten con respeto y que no quieran sentirse que ustedes son más porque por razones de tiempo, a ustedes han tenido tiempo de estudiar algo que otra persona no ha tenido. Entonces todos merecemos respeto y todos somos iguales. Entonces, traten a sus subordinados con respeto para que la gente, esos subordinados, creen un equipo con ustedes y para que puedan perseguir los objetivos del proyecto que sea que los una, lo puedan conseguir más rápidamente, porque donde hay armonía, las cosas fluyen. Si ustedes son antipáticos, si son severos, si son maltratadores, las cosas no les van a salir bien. Entonces, recuerden, un baño de humildad. Bueno, es todo. Si les ha gustado, denle like o regalen un me gusta, también dicen. Compártanlo, activen las notificaciones y suscríbanse. Muchas gracias. Continuamos.